Muy buenos días, bienvenidos una semana más a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos aquí reunidos justamente en otra semana de bendición, de oportunidades, compartiendo los pensamientos de la palabra de Dios. Recuerda que hemos estado estudiando, compartiendo los salmos y hemos estado hablando por varias oportunidades ya en lo que refiere al Salmo número 15, un salmo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ciertamente testificamos que el considerar este salmo nos ha permitido abrir perspectivas, desarrollar pensamientos, ver lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Ciertamente este Salmo 15 nos ha hablado de las características que debe tener la persona para habitar en la presencia de Dios. Recuerda, como tics y pensamientos bíblicos te decimos, estamos en total acuerdo si en algún momento tú tienes un punto de vista exegético distinto, tú tienes una manera de pensar distinta, pero nuestro interés es compartir los pensamientos de la palabra de Dios. Y si uno solo, escucha bien, si uno solo de estos pensamientos puede ayudar y edificar tu vida, nos damos por satisfechos porque sabemos que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Así que estamos considerando siempre el Salmo 15, llegando al final. Hemos mencionado que este salmo nos deja ver la urgente necesidad de transformación, renovación y obediencia a la palabra de Dios. Recuerda cómo hemos venido considerando y desglosando todo el salmo y haciendo un resumen así bastante práctico. Recuerda que en el versículo 1 hablábamos de esa pregunta que se repetía dos veces tan hermosa, donde dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y decíamos que la respuesta a la pregunta no solo cuestionaba lo más elemental del ser humano, sino que cuestionaba si éste era digno de vivir en la presencia de Dios, y nos hablaba en referencia a la vida eterna, a esta vida, y prácticamente nos llevaba a concluir que era necesario cambios en nuestra vida diaria, cambios en nuestra vida práctica. Luego mencionamos el versículo 2, ese texto tan bonito, donde decía: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dijimos que hablar de la amplitud de este término, justicia, es algo muy amplio, valga la redundancia, pero sí lo consideramos, sí lo hemos estudiado en lo que es muchos salmos hasta el punto, y veíamos que no es una conducta externa solamente, sino una verdadera sinceridad exterior reflejada en la práctica de la misma hacia los demás. Y hablamos como la integridad era un elemento sumamente importante en nuestras vidas como creyentes. Pues también hablamos un poco del versículo 3, donde decía: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y mencionamos que ese llamamiento a vivir de forma contracultural, ese llamado a demostrar el amor de Dios en toda circunstancia, dejando de lado la ofensa, el rencor, el odio, la venganza. Y ese llamado era a través del control de nuestra lengua, en nombre del Señor. Decíamos, como parte de la obediencia a la palabra, tenemos que dominar y refrenar nuestra lengua. Luego, llegando al versículo 4, hemos visto cómo estudiamos en la oportunidad pasada quién era el hombre vil, porque dice el versículo: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y, y qué bonita esta palabra del versículo 4, porque aprendimos las características de la persona vil y los motivos bíblicos para despreciar el proceder de estas personas. Ciertamente hemos evolucionado con la consideración de la palabra de Dios.
Sabemos que esta nos llega muy profundo al corazón y estamos ahora en el versículo 5. Y considerando este versículo, si me diesen la pregunta, ¿cómo puedes tú considerarlo? ¿De qué habla este versículo en dos palabras? Bueno, pues dos palabras y una preposición sería la integridad financiera. Porque venimos a este versículo y vemos que una de las cosas de las cuales nos habla es de este tema. Y este tema es parte de lo que se requiere de una persona que anhela habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque consideremos lo que dice el versículo según la Reina Valera 1960. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Recuerda, empezaré por el final. El que hace estas cosas se refiere al conjunto total de lo que hemos venido estudiando, lo que hemos venido mencionando, lo que hemos venido testificando de este salmo, que son aquellas características que mencionamos en los versículos anteriores y la característica final que hemos de mencionar en este versículo. Pues en este versículo hemos de hablar de la integridad financiera. Porque cuando mencionamos el término usura, pues es un término utilizado para una descripción de aquellas personas que ciertamente hacen uso excesivo de los intereses en los préstamos. Y ciertamente nosotros nos consideramos políticos o economistas, solamente queremos hacer un planteamiento de lo que es el sistema financiero y cómo funciona para luego ver cómo es el deber ser de los creyentes. Recuerda que el sistema financiero históricamente, no contextualizándolo, sino que hablando del desarrollo histórico de este, ha estado marcado con prácticas que en muchos casos han sido impulsadas por la búsqueda de un lucro. El problema se ha originado que este lucro, a través de la historia, ha llegado a un punto de perder lo que se refiere a lo que es aceptable desde el punto de vista general para beneficio de la economía y ha empezado a añadir un lucro desmedido en su interés. Es decir, que la usura es el cobro de intereses desmedidos, la usura a la que hace referencia la Biblia. Cuando el sistema financiero nuestro viene a través de la historia y empieza a enfocarse en lo que es la usura y ese cobro excesivo de intereses sobre los préstamos, pues ciertamente genera reacciones, porque la reacción es de que no solamente la Biblia prohíbe la usura, sino que filósofos, religiosos, economistas han determinado y han detallado que esto no es bueno hacerlo, no es agradable de hacer en una sociedad. ¿Por qué? Porque genera, produce, provoca, apoya dinámicas profundamente desiguales que promueven la explotación de que aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, como hemos dicho que son el débil, el pobre, aquellos que no tienen quien les defienda ante la usura. En los tiempos bíblicos se tenían muchas veces que vender a ellos mismos como personas para trabajar por décadas, para pagar deudas, tenían que vender a sus hijos. Es decir, podemos pensar hasta cierto punto que hoy en nuestras sociedades ha desaparecido toda sombra de esta situación, pero el esclavismo en sí ha desaparecido, pero hay una sombra de este cuando las personas se ven involucradas en deudas tan grandes, no a causa de una mala orientación o administración financiera, sino a causa de intereses que son impagables. Y es que el sistema financiero está generado, nosotros lo reconocemos, es algo intelectual, algo generado con el fin de generar riqueza.
Y esta riqueza a partir de capital prestado. Y hay un punto lógico que puede llevar al beneficio cuando se usa para generar, impulsar la productividad de un país, pero que cuando se lleva al extremo de acumular enormes fortunas en manos de unos pocos, mientras se perpetúa la pobreza de amplios sectores de la sociedad. Y es que ciertamente van a haber siempre a esto críticas, y la conciencia del hombre que Dios le ha dado le testifica que la usura, los excesivos intereses, no le agradan a Dios. Es más, el Señor nos motiva a dar sin esperar nada a cambio, a no invitar a aquella persona que quizás nos puede devolver el favor, o a no invitar a comer a aquel que un día nos puede devolver la comida, sino aquel que nunca va a poder, sino aquel que es el débil, el necesitado. Estamos llamados a hacer el bien. Prácticamente Dios nos llama a rechazar la usura como elemento, porque la usura, el afán por ella, cuando llega a toda sociedad, la empieza a destruir. ¿Por qué? Porque genera una actividad especulativa en lugar de productiva. Porque en lugar de incentivar el desarrollo de bienes y servicios que beneficien a la sociedad, el énfasis se pone en la acumulación de riqueza a través de intereses y productos financieros complejos que muchas veces no se logran entender o comprender sin un estudio. Y curiosamente, poco se nos enseña cómo administrar el dinero, cómo manejarlo y cómo entender estos productos financieros complejos. Entonces, se crean las burbujas especulativas, se generan crisis financieras recurrentes y se desvían los recursos de sectores más productivos como la industria o la agricultura hacia el beneficio de quienes manejan el capital financiero. Es decir, cuando la usura reina en una sociedad, es difícil que ésta evolucione y sea equitativa. Entonces, el creyente desde ese punto lo único que puede hacer es declarar que hay cosas que no son correctas, como por ejemplo la práctica de la usura excesiva o la usura misma, y vivir una vida de integridad financiera, es decir, dejando la usura fuera de su manera de vivir. Es decir, no es el deseo del creyente jamás agravar las desigualdades sociales, a perjudicar a las clases más bajas o a las naciones más pobres que dependen del crédito para subsistir o para desarrollar sus economías. Es decir, no es generar el ciclo del endeudamiento perpetuo, porque en muchos casos los intereses se vuelven impagables, lleva a situaciones de dependencia económica y política de los deudores con respecto a los acreedores, sean estos individuos o instituciones financieras. Es decir, se va creando una situación alarmante de caos económico en las sociedades y nos perpetuamos los países en pobreza o subdesarrollo. La prohibición de Dios de la usura de aquel y a persona que quiera estar en su presencia no es una situación que seas aislado como una situación que es algo que no tiene razón de ser, sino es que el Señor quiere que entre su pueblo haya bendición, que aún la actividad económica, la integridad financiera, sea algo que pueda subsistir en medio de su pueblo y pueda haber provisión. Pero esto no va a ocurrir mientras fomentemos la desigualdad, la explotación y de lo que hemos venido hablando como tics y pensamientos bíblicos, la maldad de quitar o dañar al pobre, al débil, al menesteroso, al necesitado. Recuerda, somos tics y pensamientos bíblicos, un programa que te plasma pensamientos. No somos políticos, no somos economistas, no somos sociólogos, solamente te compartimos un pensamiento de la palabra de Dios, y con esto de la prohibición de la usura te queremos decir que cuando lo practiquemos vamos a ser bendecidos no solamente individualmente cada uno, sino vamos a bendecir a la sociedad. Y otro elemento que maneja como parte de la integridad financiera es no admitir el cohecho. El cohecho entendiéndose como aceptar sobornos.
digamos, como evitar hablar lo que es justo por un beneficio económico. Recuerda, debemos conducirnos como cristianos, como creyentes, que hablan lo que es correcto, que hablan lo que es justo, que no ven un interés económico más allá, sino ven lo que es el reino de los cielos, que se ha acercado. Y este reino de los cielos se manifiesta cuando nosotros actuamos como ciudadanos de ese reino, como ciudadanos que apartan la injusticia, que apartan la usura, que apartan el recibir cohecho, porque no es una práctica de los ciudadanos de ese reino. Los ciudadanos del reino de los cielos nos hemos de distinguir por vivir como a Dios le agrada, teniendo la Biblia por nuestro estandarte, teniendo el anhelo de la presencia de Dios como un elemento fundamental y clave. Como dice Pensamientos Bíblicos, ese es el pensamiento de hoy. Ese es el cierre del estudio de este salmo. Y recuerda, no vamos a lograr todo en un solo paso. Es un paso a la vez, un día a la vez, esforzándonos, siendo valientes, creyendo que podemos traer transformación al mundo. Primero, transformando, convirtiendo nuestro diario vivir cada vez más a imagen y semejanza de nuestro Señor. Así que recuerda, te saludamos, te enviamos un abrazo en la distancia, te amamos, queremos que progreses, que seas bendecido, pero esto implica esforzarnos y ser valientes. Si tú estás en este día oyendo este programa y pues tienes una dificultad, una necesidad, te voy a decir algo. Yo sé que tu necesidad es grande, sé que no puedo comprender quizás el dolor que estés atravesando, la preocupación y la carga emocional que en este día hay en tu ser. Quizás estás y tus articulaciones aún sienten esa carga, esa presión, esa dificultad, esa ansiedad, esa crisis emocional. Pero déjame decirte algo. Primero, resolvamos de adentro. Primero, deja que Jesús entre a tu vida, que tome el control de ese desorden de decisiones y de situaciones que hay ahí. Porque cuando Cristo se sienta en el trono, en la vida de la persona, Dios es un Dios de orden. Cuando llega, lo primero que hace es ordenar las cosas. ¿Recuerdas tú cómo empieza la declaración de la creación del universo? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por el enemigo después estaba desordenada, pero vino Él y separó la luz de las tinieblas. Él vino y lo primero que hizo es ordenar las cosas. Ciertamente, aunque el enemigo y tus mismas decisiones hayan destruido, desordenado, creado caos en tu vida, créeme, si Cristo llega al trono de tu vida, al centro de tu corazón, si Él toma el control de todas las cosas, lo primero que Él va a hacer es empezar a ordenar. Así que ahí donde estás te digo, Dios no tiene mucho interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en un corazón sincero que simplemente le da una oportunidad porque cree en Él. Así que hagamos una oración. Confiemos nuestras cargas al Señor y entreguémosle nuestra vida. Y si tú le das el trono, tú vas a ver que Él va a empezar a ordenar, va a empezar a actuar, a obrar en tu vida, porque todo cambio tiene un comienzo. Y recuerda lo que decía Pablo, no hay mejor fundamento y no hay otro fundamento para el Evangelio que no sea Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, en esta hora estoy reconociendo mis debilidades, mis faltas, mis pecados. Te pido perdón, Señor, porque yo sé que no he obrado como he debido. No te he tomado en cuenta en mi vida en mucho tiempo y ahora, entre tanto problema, entre tanta necesidad, vengo a ti. Te pido primeramente que rindo mi vida, yo ya no la puedo administrar, la he manejado muy mal. Necesito que tú obres en mi vida y generes un cambio en mi vida. Perdóname, Señor, lávame con tu sangre poderosa. Yo creo que tú enviaste a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, como la provisión de Dios, el Cordero de Dios para el pecado del mundo. Yo creo en tu palabra, Señor. Por los méritos de Jesús, te ruego, ten misericordia en mi vida. Perdóname, límpiame de mis pecados, cámbiame, transfórmame, permíteme tomarme de tu mano y andar en comunión contigo. Permite que yo pueda vivir para ti, para tu gloria y para tu honra.
Yo sé que tú me oyes, Señor, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, y que tu palabra dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora recibo de ti, Señor, en tu misericordia, la salvación. Te entrego el trono, el centro de mi vida. Ordena tú este desajuste que he generado. Ordena tú mi vida, mis intereses y mis deseos, los rindo a ti. Ahora, Señor, te ruego que me ayudes, que me guíes, que no permitas que me siga equivocando. Ayúdame a tomar mejores decisiones. Ayúdame a vivir una vida que te honre, que te glorifique, que te sirva, que te alegre, que te agrade. Te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que me estás oyendo. Y al cierre de este estudio yo sé que tú has hecho algo en mi vida, me has dado la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, somos Tics y Pensamientos Bíblicos. Estamos pensando en ti y anhelando lo mejor para tu vida. Te invito a que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Sigue con nosotros el estudio de los Salmos y la próxima cadena de estudios de los Proverbios. Te invitamos a acompañarnos. Ha sido un placer. Un abrazo en la distancia. Bendiciones masivas para todos. Amén. Bendiciones.